El título de mi mensaje hoy es Atmósfera para adorar. Leyendo la Biblia nos damos cuenta que Dios quiere que preparemos nuestros corazones. O sea, nosotros tenemos que preparar nuestros corazones rindiéndonos al Señor, ¿verdad? Obviamente pidiéndole perdón por nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados, porque eso genera una atmósfera de rendición a Dios para que Él descienda y venga por su Espíritu, venga a nosotros. Si no lo hacemos, entonces Dios no se acerca a nosotros, aunque Él hace lo que quiere y Él se mueve como Él quiere, pero Él le dio al hombre la voluntad, la capacidad de decidir si quiere servir a Dios o no. Por eso es que hay mucha gente que no quiere de Dios, quiere otras cosas, pero Él se manifiesta donde hay una atmósfera, donde nosotros le abrimos nuestro corazón. Las condiciones que lo que yo llamo a este mensaje atmósfera, ¿verdad? O un hábitat, es un ambiente adecuado para que surja o se genere algo. Por ejemplo, si hablamos de la tierra, para poder vivir, para poder crecer, para poder desarrollarnos, multiplicarnos, para poder vivir, necesitamos de esta atmósfera que lo podemos visualizar en tu mente. Puedes visualizarlo como una cápsula, como una cápsula. La tierra tiene como una cápsula donde estamos encerrados de alguna manera, y de acuerdo a las condiciones dentro de esa cápsula, pues ocasiona resultados como lo que es vivir. No podemos vivir si no tenemos esa atmósfera. Por ejemplo, la atmósfera alrededor de la tierra tiene una capa, tiene varias capas. Las capas, una capa de ozono. Este gas cubre la tierra para evitar, por ejemplo, que los rayos del sol, que es tan incandescente, tan fuerte, llegue a dañar a la tierra, afectar a los seres humanos. Esa es la capa de ozono, para evitar que no nos quememos completamente. Hay varias capas. Esta primera capa, dicen los estudiosos, que tiene más o menos unos 20, 30 kilómetros de alto, donde está todavía el aire, el oxígeno, que es vital para vivir. Después, si una persona está más arriba de eso, ya no puede vivir porque no tiene aire, no tiene oxígeno. Y esta capa o atmósfera que cubre la tierra recibe la luz del sol, pero la atenúa, la hace menos fuerte para que no nos dañe, y con esa luz y con ese sol mantiene los mantos acuíferos para que no se sequen, las sales, los minerales, y todo eso acontece obviamente por la creación de Dios. Génesis 1 habla acerca de que Dios formó la tierra y le puso esa cápsula, esa capa, esa atmósfera para que pudiéramos vivir. La ciencia está investigando cómo ser libre del día final. La Biblia habla de un día final donde esta capa de ozono se va a destruir y van a caer las estrellas y va a ser un desastre terrible. Y es el fin del mundo. La Biblia habla de esto. La gente no quiere saber de esto y buscan formas para poder sobrevivir a la catástrofe que viene, que se avecina. Algunos que tienen mucho dinero están viendo cómo poder vivir en algún satélite, en algún planeta cercano. Están buscando a ver si hay la capa que se requiere en esos planetas para que la gente viva. Pero déjame decirte que no va a ser así. La Biblia habla muy claro que viene un fin para esta tierra, y todos tenemos que rendirnos y entregarnos a Jesús. Y quiero hablarte acerca de la primera atmósfera que yo veo en la Biblia, que es la atmósfera que Dios mismo diseñó para el pueblo cristiano en el Antiguo Testamento. Si vamos a Éxodo 19, 9 al 11, dice: y el Señor le dijo: voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho, es decir, que así habían obedecido, y se acercaron ahí a ese monte, y el Señor le dijo: ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Después de que Dios liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto, lo llevó por el desierto y los acercó al monte Sinaí. Mi esposa habló la semana pasada o antepasada, habló acerca de los montes de adoración, y es interesante cómo se utilizan los lugares altos para hacer cosas espirituales. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios se acercó al monte Sinaí. Dios les dijo que se acercaran ahí y que Él iba a descender
y va a descender para hablar, para visitarles. Ahora, creo que debemos recordar que Dios está presente en todo lugar. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, Dios está en todo lugar. Él es, uno de sus nombres es el Dios omnipresente, que quiere decir que está presente en todo lugar. Alguien mencionó y dijo, ¿también está presente en el infierno? Y un teólogo dijo, sí, su juicio está en el infierno, ¿sí? Pero Dios está en todo lugar. Entonces, si Dios está en todo lugar, de alguna manera vemos en la Biblia que Él se quiere presentar y descender a la gente, descender en el Antiguo Testamento a su pueblo para poder hablar, para poder tener relación, para poder comunicarse con Él de una manera diferente. Y la atmósfera en este caso que Dios prepara, porque no es el hombre que prepara la atmósfera en este caso, sino que es Dios quien prepara la atmósfera, ¿sí? Y vemos aquí que el Señor le dijo a Moisés, preséntame a todo el pueblo y que 3 días antes se santifiquen porque yo voy a descender. Entonces Dios es el que prepara un ambiente en esa montaña, el monte Sinaí. Y si pensamos en que Dios necesita una atmósfera para manifestarse, en realidad no. Más bien el hombre necesita una atmósfera de santidad y por eso para que el Dios Todopoderoso no venga y consuma a los seres humanos. Porque si Dios se presenta, la Biblia dice que Él es fuego consumidor y no hay quien pueda estar de pie delante de su presencia. Entonces Dios en su grande misericordia quiere que el hombre se santifique, se prepare, se humille, se rinda para que no sea consumido, ¿sí?, por la santidad de Dios. Entonces Dios le pide a Moisés que le anuncie al pueblo que va a recibir al Señor y el pueblo se tiene que preparar, es decir, tiene que generar una atmósfera de santidad, de limpieza. Cuando habla ahí de que se limpien sus vestidos, pues en el Antiguo Testamento tenían que hacer algunos ritos para poder estar en el templo, para poder acercarse al tabernáculo, para que pudieran escuchar la voz de Dios a través de Moisés. Ya sabemos que ahora es a través de la sangre de Cristo que nos limpia de todos nuestros pecados. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, el pueblo tiene que generar esa atmósfera preparando su corazón, cumpliendo los requisitos para que Dios descienda. Éxodo 19, 16 al 19 dice, en la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos. Fíjate todas las cosas que Dios generó en esa atmósfera. Hubo truenos y relámpagos, una densa nube se posó sobre el monte Sinaí, un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. Otra cosa que había, dice el versículo 18, el monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno, todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más estridente, más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Fíjate que es Dios quien prepara el ambiente. Es Dios que se presenta y le dice al pueblo lo que tiene que hacer. ¿Y qué cosas vemos aquí naturales en las que Dios se manifiesta y prepara ese ambiente? Una nube densa, ¿sí? Truenos, relámpagos. Le pide a los ángeles una canción, ¿verdad? Para que empiezan a cantar con trompetas ahí, ¿sí? Para los que no creen que la cámara de humo es cristiana, acá vemos que había humo que salía del monte, fuego y un terremoto, porque dice que el monte se sacudió violentamente. ¿Cómo puedes pensar que el monte se sacude si no tiembla la tierra? Todo eso se generó para que Dios pudiera descender. El pueblo estaba temblando de terror, viendo lo que estaba sucediendo en el monte, y entonces el error que cometieron, el error que cometió el pueblo fue no querer acercarse a Dios. Y solo Moisés es el único que se acercó. Y no murió, sino que habló Dios con él de una manera muy especial. Entonces, después de este espectáculo, después de esta manifestación, de esa atmósfera, Dios le pide al pueblo que ellos mismos vayan generando una atmósfera para que Dios descienda. Mandó a hacer el tabernáculo y les dio indicaciones para que se levantara una generación de todas las generaciones de una tribu, la tribu de Leví.
y la tribu de Leví eran los levitas, no porque levitaban, sino porque así era el nombre de Leví, ¿sale? Entonces este grupo, parte del pueblo de Dios, esta tribu de Leví se prepararon para poder generar ese ambiente, esa atmósfera con alabanza y adoración, y de esta manera podían preparar el camino de alguna manera para ellos ser protegidos de la santidad de Dios. Cuando el pueblo buscaba a Dios o quería buscar a Dios, o cuando Dios hablaba al pueblo, se tenían que preparar, se tenían que apercibir. Dice 1 Crónicas 6, 31 y 32. Después de que instalaron a los levitas, eso continuamente sucedió hasta la época de David. Y David nombró, dice, a los siguientes hombres para dirigir la música en la casa del Señor, después de que el arca fue colocada ahí. Ellos se encargaron, fíjate bien, ellos se encargaron ¿de qué? De la música en el tabernáculo, hasta que Salomón construyó el templo del Señor en Jerusalén. Llevaron a cabo su labor siguiendo todas las ordenanzas que le transmitieron. Es decir, desde que Dios descendió en el monte Sinaí, generando esa atmósfera, después le dijo a Moisés: levántate de esta tribu de Leví, levanta a los sacerdotes, levanta los levitas, la gente que va a adorarme, la gente que va a estar preparando el ambiente, van a estar adorando con arpas, con salterios, todos los instrumentos de esa época, dice, van a estar adorándome. Por eso es que el ambiente, la atmósfera de adoración, lo que hacemos aquí al venir, antes de predicar la palabra, es precisamente preparar el ambiente. Por eso es importante que estemos temprano, por eso es importante que participemos. Me gustó mucho lo que dijo mi hijo hace 8 días. ¿Cómo se llamó el título? A ver, ¿se acuerdan? ¿Mi voz qué? Mi voz de alabanza, mi espíritu de adoración. Es decir, que nosotros somos los que generamos ese ambiente. Nosotros tenemos que abrir nuestra boca y cantar, no solamente ver cantar a alguien, pero nosotros cantar y adorar al Señor, estar declarando que Él es nuestro Dios, porque de esa manera se prepara tu corazón para que Dios pueda descender y puedas escuchar su voz, puedas ser sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, primero de Crónicas 15, 16 dice: asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alabasen, ¿sí?, la voz con alegría. O sea, la música es importante, la adoración, la alabanza, el que tú levantes tu voz, que prepares tu corazón primeramente. Todo eso es un ambiente, es una atmósfera que nosotros generamos por la gracia de Dios, claro, porque es Dios el que mueve todo, pero de esa manera somos sensibles nosotros a la voz de Dios. Entonces la música es parte fundamental de la atmósfera que necesitamos. El cielo está lleno de adoración. Tú puedes leer la Biblia. Allí en la Biblia están los querubines, los ángeles, los serafines, los ancianos que están alrededor del trono cantando. Hay diferentes instrumentos, flautas, trompetas, que están exaltando el nombre de Dios. Todos los seres vivos, todos los seres vivientes alrededor del altar del trono de Dios están declarando alabanza. Y aquí en la tierra nosotros también nos reunimos para generar esa atmósfera y declarar que nuestro Dios es grande. ¿Puedes darle un fuerte aplauso a Dios por eso? Porque Dios es el que merece, como hemos estado escuchando, Él es el que merece toda alabanza y toda adoración. Ahora, en los tiempos antiguos, a veces se buscaban a músicos ungidos para poder generar esos ambientes, sobre todo en los tiempos de guerra. Ahora ya nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en lugares celestiales, cosas espirituales, seres espirituales, demonios. Pero en los tiempos antiguos la gente se preparaba para pelear físicamente en la guerra. El pueblo de Dios tenía que salir a conquistar otras naciones. Y uno de ellos, el rey Josafat, tiene una guerra, y varios de los profetas, algunos de ellos eran falsos dentro de la congregación, y estaban diciendo cosas, sino a lo mejor nomás para adular al rey. No, sí, usted sí puede, rey, échele ganas, así, así. Y Josafat de repente dice: no, yo necesito que Eliseo venga y nos declare la palabra de Dios. Eliseo era un hombre de Dios, un profeta de Dios tremendo, hizo milagros sorprendentes. Tú puedes leerlo en las escrituras, ahí en los Reyes. Y entonces mandan traer a Eliseo, y Eliseo responde de la siguiente manera en 2 de Reyes 3, 15 y 16. Dice: en fin, traigan aquí a un músico.
Dice, cuando el músico comenzó a tocar, el poder de Dios vino sobre Eliseo. Unos versículos antes que no vamos a leer, pero dice que van a buscar a Eliseo y le dicen, Eliseo, el rey te busca, quiere que tú le des palabra de Dios. Y dice unos versículos antes que Eliseo le dijo a la gente que venían a buscarle de parte del rey, por el respeto que le tengo al rey, voy a ir. Pero para cuando llegó frente al rey, el ambiente espiritual, la atmósfera era de pleito, era de incertidumbre, de duda, era de preocupación. El ambiente, los ambientes son importantes para que nosotros definamos los ambientes. Primero, sepamos cuáles son los ambientes que están y cambiemos el ambiente, como hemos hablado anteriormente en la serie Contagia. O sea, tú llegas a un lugar y sientes el ambiente. Tú dices, algo no está bien aquí. Tú puedes ir a alguna casa, a algún lugar, y de repente no te dicen qué está pasando, pero tú eres una persona espiritual que discierne los espíritus, que puede percibir algunas cosas por la gracia de Dios. Y de repente tú llegas, por ejemplo, a una casa donde hay división, donde hay pleito, y tú llegas ahí, a lo mejor están muy sonrientes y todo, pero estás ahí un ratito y dices, algo está pasando aquí. Y Eliseo llega ante el rey Josafat y dice, no, el ambiente aquí no está bien, tráiganme un tañedor, tráiganme un músico, quiero preparar un ambiente de adoración. Y es hasta que trae al músico y empieza a tañer, empieza a cantar alabanzas, adoración, y se genera un ambiente donde viene palabra de Dios sobre Eliseo y la declara. ¿Te das cuenta qué importante es estos ambientes? En otras palabras, si lo aplicáramos a nuestra vida, si tú quieres escuchar un mensaje de parte de Dios, si tú quieres una respuesta a tu vida, a tu necesidad, a tu problema, a tu enfermedad, no te quedes en los ambientes de temor, de inseguridad, de insatisfacción, de terror, de desconfianza. No te quedes en esos ambientes, porque esos ambientes te van a destruir, te van a deprimir. Tienes que levantarte en el nombre del Señor y pelear como un guerrero espiritual, como un hombre de Dios, una mujer de Dios, y adorar al Señor. Y no solamente pongas música, como explicó muy claramente mi hijo hace 8 días, que ponen música y dice, pues échale ganas, Señor, y aquí espero el ambiente. No, abres tu boca, declaras con tus palabras que Él es tu Señor, tu Salvador, y algo va a ocurrir. Va a venir un ambiente de la presencia de Dios, un ambiente de fe, un ambiente de Dios, ¿verdad? Cuando cantamos alabanzas, adoramos, cuando leemos la Biblia, cuando meditamos, esos son ambientes que nosotros generamos por la gracia de Dios y preparan la atmósfera para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, un ejemplo más, porque esto podríamos dedicar mucho tiempo, pero un ejemplo más es cuando el rey Saúl está pues ya rebeldón, él ya está fuera de la voluntad de Dios, no quiere obedecer a Dios, viene un espíritu malo de parte de Dios para él. Esto no quiere decir que Dios es malo, sino que cuando nosotros dejamos el Espíritu Santo y dejamos de obedecer a Dios, viene un espíritu malo. Y dice la Escritura, si vamos a 1 Samuel 16, 14 al 18, dice, al mismo tiempo el Espíritu de Dios abandonó a Saúl y un mal espíritu de Dios le envió y comenzó a atormentarlo. Un día uno de los sirvientes de Saúl le dijo, Dios ha enviado sobre su majestad un espíritu malo y le está haciendo mucho daño. Mande usted a buscar a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando venga ese mal espíritu, el músico tocará y usted se sentirá mejor. Saúl le ordenó a sus sirvientes, busquen a alguien que toque bien el arpa y tráiganmelo. Uno de ellos le dijo, yo conozco a uno, se llama David, y él es hijo de Jesé, el que vive en Belén. David toca muy bien el arpa y es también un guerrero muy valiente. Además, sabe hablar bien y es muy bien parecido. Y Dios siempre lo ayuda. Qué tremendo es esto. 1 Samuel 16, 23 dice, cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y le hacía sentirse mejor y el espíritu maligno se apartaba de él. Fíjate, aquí la atmósfera es lo que prepara David con su música, ¿sí? Un instrumento, pero no es solamente el instrumento. Puedes tener un instrumento que ha sido, vamos a decir, santificado para las cosas de Dios. Aquí tenemos instrumentos, ¿no? Entonces,
pues no están aquí para que los rentemos o para que los prestemos para una fiesta pagana, ¿me entiendes? O sea, esos instrumentos se han dedicado a Dios. Es para la gloria de Dios, para el servicio de Dios, como debería ser tu vida y mi vida. Porque hay gente que se renta para el mundo y dicen un ratito allá y otro ratito acá. Pero David es una persona que no solamente tiene un instrumento que sabe tocar, sino él como persona es un instrumento de Dios. Tú puedes leer todos los salmos. En todos los salmos de David, tú te das cuenta de su intimidad con Dios. Él preparaba ambientes mientras cuidaba los animales que su padre le había pedido que cuidara. Él se ponía a cantar alabanzas porque sabía de los ambientes. Cuando tú estás en un lugar de desierto, cuando tú estás en un lugar difícil, no te quedes con la boca cerrada, prepara ambientes, empieza a exaltar, empieza a adorar, empieza a bendecir el nombre de Dios, y de esa manera tú vas a cambiar el ambiente. Son ambientes que nosotros generamos, porque ahora somos hijos de Dios. Ahora quiero hablarte acerca de la atmósfera que preparó Jesús. Jesús llegó del cielo y Él llegó a un mundo de maldad, un mundo perdido que no tenía remedio. Por eso es que Él descendió del cielo, el Padre lo envió. Y cuando Él viene del cielo encuentra un ambiente terrible, una atmósfera terrible. Él siendo puro, siendo limpio, siendo resplandeciente, viene a un mundo de oscuridad, a un mundo lleno de pecado, a un mundo lleno de tristeza, de dolor, de enfermedad. Pero cuando Él cumple su propósito, cuando Él va a la cruz, cuando muere, cuando es sepultado y resucita, su resurrección causa un ambiente y una atmósfera diferente. Antes de Él irse, preparó un ambiente y una atmósfera para todos los que le quieran seguir. Dentro del mundo perverso hay una atmósfera de un mundo cristiano lleno del Señor. Y por eso es que la Escritura dice en San Juan 17, versículo 15: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes o los protejas del maligno. Sabes, tú no necesitas al momento de ser salvo decirle: Señor, ya llévame contigo. Bueno sería, porque no pasarías tribulaciones, no pasarías problemas. Pero Dios quiere que, siendo cristiano, siguiendo en este mundo, tú entres en una atmósfera protectora de parte de la salvación que existe en Cristo Jesús. Porque escúchame, sin Cristo no hay vida espiritual. Si Cristo no está en tu corazón, por más que llames a alguien que unja tu casa, que unja tu carro, que haga tal y tal cosa, no va a funcionar. Y si una persona cristiana viene a tu casa para hacer una oración, mientras esa persona esté allí, causa un ambiente espiritual cristiano, pero cuando se va, sigue lo mismo. Ve la historia de Saúl. ¿Sí me están entendiendo? Jesús preparó ese ambiente para nosotros. Si seguimos a Jesús y nos entregamos a Jesús, entramos en esa cápsula. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Ya el mundo no nos absorbe. Ahora tú llegas a cualquier lugar que llegues, tú puedes generar una atmósfera diferente. Usa ese poder que Dios te dio, porque ahora tienes a Cristo Jesús en tu corazón y los poderes del infierno no van a prevalecer contra ti porque eres hijo de Dios. Alguien diga amén. Y de esa manera nosotros podemos cambiar los ambientes. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú necesitas tenerlo para que entres en esa atmósfera. Y te voy a dar una oportunidad hoy. Puedes cerrar tus ojos y tú puedes con toda sinceridad repetir conmigo estas palabras y dile: Señor Jesús, yo soy pecador, necesito arrepentirme y pido que tu Espíritu Santo me traiga convicción de pecado por todo lo que yo he hecho que es malo delante de tu presencia. Quiero, Señor, arrepentirme verdaderamente y tener un cambio por la salvación que existe en Cristo Jesús. Al momento de pronunciar tu nombre, Jesús, y hacerte Señor y Salvador de mi vida, ahora esa cápsula, ese ambiente espiritual está en mí, porque ahora soy tu hijo. Te doy gracias por tu salvación en el nombre de Jesús. Dense un aplauso por si alguno de ustedes ha hecho esta oración con sinceridad. Ahora quiero hablarte de la atmósfera de la iglesia. Ya vimos en el Antiguo Testamento la atmósfera que Dios tuvo que preparar, pero cuando vino Jesús, Él generó una nueva atmósfera, lo que llamamos el nuevo pacto. Y dentro de ese nuevo pacto, cuando Jesús ascendió al cielo, no dejó a la iglesia sola. Dice que envió al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo
la tercera persona de la Trinidad, está en el ambiente, está en la iglesia, y la atmósfera de la iglesia causa un efecto poderoso. Mira lo que dice Efesios 1, 19 al 22. Cuán es incomparable la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Fíjate, cuando Cristo resucitó, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, pero luego dice, y lo dio como cabeza de toda la iglesia. O sea que la cápsula, la atmósfera que Jesús vino a traer de salvación, de libertad, de pureza, de santidad por su Espíritu, al momento de él partir al cielo, no se la llevó, sino que se la dejó a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Todos los redimidos por la sangre de Cristo. Ahora, después de esto, la iglesia es como una atmósfera, una cápsula donde el pueblo se reúne para adorar, exaltar, honrar a Dios con su vida, con su dinero, con sus dones, todos adorando al Señor, preparando una atmósfera dentro de nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa espiritual, para que Dios descienda de manera especial. Por eso es que no debemos de menospreciar la iglesia de Jesucristo. Hay gente que está ya despidiéndose de la iglesia, diciendo, no, yo no quiero la iglesia, yo en mi casa, ahí tengo este programa, ahí tengo las predicaciones. No es malo, tú puedes verlas. Pero la Biblia habla, por ejemplo, si vemos Hebreos 10, 22 al 25, dice, por eso mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura, y ya estamos libres de culpa. Sigamos confiando en que Dios nos salvará, no lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. Y luego el versículo 25 dice, no dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, más aún cuando ya vemos que se acerca el día en el que el Señor juzgará a todo el mundo. Nosotros somos parte de esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Somos parte de la iglesia de Jesucristo. Y como cristianos, como discípulos, ya somos luz, ya no somos tinieblas, estamos en la luz. Somos la sal de la tierra, somos adoradores en espíritu y verdad. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros que nos da la capacidad de generar ambientes donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. En la casa, por ejemplo, hay que generar ambientes de la presencia de Dios. ¿Cómo generas un ambiente de la presencia de Dios en tu casa? Pues no viendo cosas sucias en la televisión, no teniendo la radio encendida donde de repente salen cosas que no. Sí, el otro día prendí la radio, casi no escucho yo la radio, pues eso ya es para los viejitos, ¿no? Yo estoy joven. Tú pregúntale a un joven si escucha radio, te va a decir, papá, estás loco. Luego yo me siento a ver la tele y dice, papá, ¿qué estás haciendo viendo la tele ahí? Tú puedes buscar en el internet y puedes ver tu programa favorito a la hora que tú quieras. Y dije, wow, eso está tremendo, ¿no? Pero ¿cómo generas un ambiente en tu casa? Cuando no ves cosas sucias en la televisión, cuando no abres la computadora o el celular a cosas obscenas, cosas inmorales, a cosas de chisme, de crítica, de tantas cosas y porquería que sale. O sea, tú mismo decides qué hacer en tu casa. Y si tú como persona, miembro de tu casa, estás generando un ambiente espiritual, entonces tu casa va a ser salva. Porque la Biblia claramente dice, cree en el Señor Jesucristo. Y creer en el Señor Jesucristo es hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es generar ambientes espirituales dentro de tu casa. Que tu celular esté santificado. No porque lo trajiste aquí al padre Pablo para que lo bendiga. Porque sí soy padre. Un día me dijeron, fui a un velorio y me dicen, ¿usted es el padre? Le digo, sí, tengo 3 hijos. Pero tú puedes generar un ambiente en tu casa de adoración. Tú puedes generar un ambiente, una atmósfera en tu trabajo. Tú llegas y la gente no trabaja. Los cristianos no trabajan. Y tú llegas a trabajar y ¿qué es lo que va a pasar? Vas a causar un problema.
Vas a hacer que las cosas no funcionen dentro de ese lugar, porque tú vas a ser trabajador y el otro va a ser flojo. Yo recuerdo hace años estaba platicando con mi esposa. Bueno, yo le he hecho de todo en la vida, ¿no? Fui macuarro, fui taxista. Después entré a trabajar para el gobierno. A los 15, 16 años me pusieron al frente de un grupo de 150 personas para checar que estuvieran trabajando. Pero luego trabajé un tiempo en una empresa de España haciendo figuras sobre cristal y haciendo biombos después. Pero algo sucedió que yo no sabía pues cómo estaba el asunto. Mis padres me enseñaron a trabajar. Entonces yo llegaba al trabajo y no me hacía otra cosa más que trabajar. Por 3, 4 horas hacía lo que una persona hacía todo el día y yo no me daba cuenta. Hasta que el patrón, no el patrón, más bien los compañeros de trabajo se acercaron a mí y me dijeron: ¿sabes qué? Tú no puedes hacer la cantidad de platos que haces. ¿Por qué? Nosotros hacemos 30 platos al día y tú estás haciendo 40 en 4 horas. Le digo: ¿y qué quieres, que me siente a bobear aquí, a perder el tiempo o qué? No, es que nos perjudicas. Entonces fui a hablar con el patrón, le dije: mire, eso está pasando. Y surgieron 2 definiciones. Una, que Dios me había dado esa habilidad y por eso podía hacer las cosas más rápido. Pero la otra era lo que tú ya sabes: la gente va a trabajar y no trabaja. Alguien diga ¡ay! La atmósfera de la iglesia en el trabajo debe ser de trabajo. ¿No has visto en la calle? A veces estamos manejando, viajando por razones del ministerio y de repente encuentras que te detiene, ¿no? Y tú dices, ¿qué está pasando? No, pues están arreglando la carretera. Y dice: hombres trabajando. 10 están viendo a uno trabajar. Pero tú generas tu atmósfera para que Dios se manifieste. ¿Quieres recibir la bendición económica en tu hogar? ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas hacer? Alguien déle un aplauso al vecino y dígale: hermano, ponte a chambear. Y bueno, la otra parte, que si tú trabajas y no diezmas, pues no está la bendición. Pero es otro asunto, ¿no? Lo dejamos a Agustín que hable un poco de eso después. Atmósferas. Somos parte de la iglesia, generamos atmósferas para la bendición de Dios donde quiera que estemos. Tu trabajo, tu escuela. ¿Qué tal, jóvenes, jovencitos de Breaking Time? Digan, los ancianos creo que pueden hacerlo mejor. ¿Qué tal en el estudio? ¿Cómo generas una atmósfera de la presencia de Dios en tu escuela? Pues llegando a tiempo, no salándote las clases, joven, no siguiendo la corriente de los demás que digan: ¿qué les parece si hoy le hacemos el problema al maestro y nadie entra? Yo sé que aquí no pasa, yo sé que en la prepa no pasa, ¿verdad, jóvenes? Pero hay jovencitos rebeldes que dicen: nadie entra a clases. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a generar esa atmósfera? ¿O vas a decir: aunque me crucifiquen, me va a tocar entrar? Que Dios nos ayude. Ya se entristecieron los jóvenes. Bueno, como parte de la iglesia, una preparación espiritual es lo que vamos a hacer a continuación. Quiero que te pongas de pie, por favor. Vamos a ser cristianos que generen un ambiente donde Dios se manifieste. Él puede hacer lo que quiere y lo que quiera, donde quiera y como Él quiera. Él no necesita un ambiente para descender. Es como si tú tienes una avioneta, si tú tienes un avión, necesitas una pista de aterrizaje, porque somos humanos, pero Él hace lo que Él quiere. Yo creo que pronto nuestros hijos, nietos van a ver cosas, si Cristo no viene, sorprendentes, cosas sorprendentes de la ciencia que está avanzando tanto. Pero donde quiera que estemos, amados hermanos, vamos a ser instrumentos que generen un ambiente de la presencia de Dios. ¿Estás conmigo? Y una manera importante de la iglesia, fíjate bien, yo espero que ninguno de ustedes se pierda este momento, porque este momento es crucial para poder atender y ser parte de esa atmósfera, para poder ser parte de esa atmósfera donde Dios desciende. Y es lo que llamamos la cena del Señor. Jesús a su iglesia instituyó esta parte importante del símbolo de su obra perfecta: estar en la cruz, derramar su sangre, entregar su cuerpo al sepulcro y resucitar al tercer día.